Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile. Saludo muy cordialmente a todos quienes nos siguen a través de la señal online de CNN Chile Radio. Nuestro primer tema es el mismo que marcó la agenda del miércoles, Dominga, porque luego de que el Comité de Ministros por tercera vez rechazara el proyecto, el futuro es muy incierto para esta iniciativa. Lo único 100% concreto es que el futuro está ligado a los tribunales, tal como lo explica Pilar Gutiérrez. Por tercera vez se rechaza. Fue la decisión del Comité de Ministros con respecto al proyecto minero portuario Dominga. Una decisión que se veía venir, ya que va en línea con lo que ha sostenido el gobierno sobre este tema. Las competencias del Comité de Ministros es analizar las reclamaciones con sus fundamentos técnicos y en base a esas reclamaciones emitir su opinión. Tenemos que resguardar el medio ambiente para las generaciones futuras al mismo tiempo que generamos desarrollo económico, y eso tiene que reflejarse además en una institucionalidad basada en evidencia, basada en elementos técnicos, que es lo que revisó el Comité de Ministros en su sesión de ayer. La decisión generó reacciones de distintos actores, partiendo por Andes Iron, la firma a cargo del proyecto que acusó ilegalidad e inconstitucionalidad en la decisión. Lo resuelto por el Comité de Ministros violenta en forma y fondo la sentencia dictada el pasado 9 de diciembre por el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, al ignorar sus directrices, además de contener profundos vicios. Lo resuelto por el Comité de Ministros es ilegal e inconstitucional, por lo que esperamos confiados lo que resuelvan el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y luego la Corte Suprema. Gremios mineros también criticaron la larga tramitación de Dominga y aseguran que el rechazo da una mala señal si se quiere atraer la inversión. Resulta decepcionante y contradictorio que, a pesar del fallo favorable del Tribunal Ambiental de Antofagasta, la validación de todas las instancias técnicas y el respaldo de la comunidad, en el mencionado comité haya prevalecido una decisión política que contradice el mérito de todo el proceso de evaluación. Se perdió la oportunidad de enviar una fuerte señal de confianza a los inversionistas. Es decepcionante ver que la política puede más que la economía, a pesar de la evidencia. En momentos en que nuestro país necesita más empleo, más inversión y más crecimiento, se está dando una señal muy preocupante a los inversionistas que esperan que las decisiones se ajusten a derecho y se prioricen los estándares ambientales con argumentos técnicos por sobre los ideológicos. Críticas a las que se sumó la oposición, mientras que el oficialismo respaldó la decisión del Comité de Ministros. Los argumentos técnicos del rechazo han ratificado que Dominga es una amenaza para un ecosistema único en el planeta. Esperamos que esto sea la lápida de un proyecto sinónimo de muerte y corrupción. Existe en Chile, por parte del gobierno del presidente Boric, una verdadera cacería de brujas en contra de la inversión, y esto se ha visto reflejado con el tratamiento que ha tenido Dominga. Pero, ¿qué sigue ahora para Dominga? Según los expertos, lo esperable es que Andes Iron reclame ante el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta por la decisión del comité. Si lo rechaza la firma, puede concurrir a la Corte Suprema. Pero la mirada de algunos expertos es que el tribunal podría de nuevo anular la decisión del comité. Podríamos estar en presencia de un desacato por parte del Comité de Ministros, por cuanto el fallo del Tribunal Ambiental fija bordes bastante claros respecto de aquellas materias que podían ser objeto o no de un nuevo pronunciamiento del comité. En eso, el comité se pronuncia respecto de materias que ya estaban zanjadas por el Tribunal Ambiental y abre materias de rechazo que no eran parte de la discusión. Sobre la inconstitucionalidad, los especialistas ven poco probable que se acuda al tribunal específico. No vemos cómo se puede recurrir directamente al Tribunal Constitucional, dado que se trata de un tribunal especializado para impugnar normas jurídicas y no resoluciones judiciales o administrativas. Con respecto a los plazos, los expertos sostienen que es algo muy difícil de estimar, ya que existen varios recursos que podrían utilizarse y que mantendrían el proyecto sin un cierre. Yo creo que por lo menos estamos hablando de un par de años más. Si la Corte Suprema termina de rechazarlo, quizás en 2 años más haya concluido esta historia. Si no, puede que vuelva a otro Comité de Ministros. Son las situaciones posibles luego de este nuevo rechazo del Comité de Ministros. Por el momento habrá que esperar que Andes Iron acuda al Tribunal Ambiental y ver lo que resuelve esa instancia para saber los siguientes pasos para zanjar esta discusión que lleva ya 11 años. Vamos a analizar ahora la decisión del Comité de Ministros junto al presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, a quien vemos en pantalla. Jorge, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Nicolás. Buenos días a los televidentes. Decepcionante y contradictoria. ¿Por qué califica usted así lo que determinó el Comité de Ministros este miércoles? Bueno, decepcionante porque aun cuando había una opinión, diría yo, generalizada en términos de que iba a ser un acuerdo negativo para el proyecto, nosotros teníamos la oculta esperanza de que en algún momento primara la cordura y se pudiera generar una resolución de este comité de ministros que al final se allanara a que el proyecto siga avanzando, sin perjuicio de que podrían haber señalado algunas condiciones, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Desgraciadamente eso no ocurrió y por lo tanto estamos decepcionados porque entendemos que se sigue de alguna manera tergiversando, digamos, la finalidad del Comité de Ministros en el sistema de evaluación ambiental. Y contradictorio, evidentemente es contradictorio no solo con un fallo de los tribunales ambientales que fue muy claro, sino que además con todo el contenido, con todo el mérito del procedimiento de evaluación que debía culminar finalmente con este acuerdo y que aparentemente tampoco va a culminar con este acuerdo porque seguramente la empresa va a tener que recurrir nuevamente en contra de él. Vimos una nota de prensa por ahí donde incluso se habla de que uno de los funcionarios que aparece subrogando, en el caso del ministro de Economía, ¿no es cierto?, ya había emitido una opinión, un oficio anteriormente recomendando o pronunciándose en contra del proyecto. Por lo tanto, Jorge, volveríamos a incurrir nuevamente en causales, digamos, que podrían anular el acuerdo. Y lo que yo creo que buscaba Jorge, el fallo era precisamente que hubiera un punto final de alguna manera acorde al procedimiento. Usted se refiere al subsecretario de Pesca, Julio Salas, que integró el Comité de Ministros. Exactamente, hay una nota del diario Mercurio que señala que él ya había omitido una opinión en un documento oficial a juicio suyo. Entonces, ¿eso podría nuevamente invalidar lo que se decidió ayer? No sé, es que ese es un tema ya de procedimiento, un tema jurídico muy complejo. Este es un tema jurídico complejo. Piense usted de que además este acuerdo se exigió en cumplimiento de un fallo judicial, pero a la vez, si vemos el contenido del acuerdo, incide en materias que ya estaban zanjadas en el procedimiento que judicialmente ya fue revisado. Entonces, es bien discutible que haya sido suficiente para darle cumplimiento al fallo judicial, el acuerdo que hemos tenido ayer. Y eso procesalmente podría ser reclamado quizás por muchas vías. Yo soy abogado, es cierto, pero no soy un procesalista, digamos, experto, pero creo que hay etapas de cumplimiento del fallo, hay juicios de lato conocimiento que permiten discutir otras cosas, y en este caso me parece a mí que todos los procedimientos de lato conocimiento ya han tenido lugar y que estábamos en una etapa prácticamente de cumplimiento, lo que incluso procesalmente es completamente distinto a tener que abrir una nueva reclamación, digamos, ante el Tribunal Ambiental. En fin, todas esas cosas van a tener que discutirse y van a tener que analizarse por parte de la empresa y sus asesores jurídicos. Seguramente hay otra gente que está haciendo lo mismo, pero el hecho es que esto, que podría haber sido un punto final, que a lo mejor no satisfactorio plenamente para todos, vuelve a ser una fuente de incertidumbre, una fuente de retraso para un proyecto que en todas sus instancias técnicas, nosotros hemos insistido en eso, ha sido aprobado y ha sido ya digamos, de alguna manera validado. Jorge, los argumentos que dio el Comité de Ministros fue que durante el proceso se ignoraron advertencias de la CONAF respecto a 2 especies endémicas de árbol, el algarrobalillo, me parece que se llama, puedo estar equivocado, y el pacul. Sí. Y lo otro es que no había planes de contingencia suficientes para eventuales vertimientos de hidrocarburos que se pudieran dar
y de hierro. Esto obviamente en el puerto y en el transporte marítimo del mineral que se sacaría de Dominga. A juicio suyo, entonces, por lo que lo estaba escuchando atentamente, eso se podía subsanar con cosas que se pudieran adoptar en el proceso mismo y no necesariamente con un rechazo. O sea, yo por mi experiencia, ya habiendo visto otros procesos de evaluación, claramente este es el tipo de cosas que se tienen que resolver a nivel sectorial. Claramente. Y el hecho de que las especies estén identificadas, digamos, y hayan medidas que estén sugeridas a su respecto, no determinan, digamos, necesariamente un rechazo en materia ambiental sin perjuicio de que a nivel sectorial se hagan esas exigencias. Y esto pareciera estar dentro de esa órbita. Y por lo demás, entiendo yo, por la información que hemos podido recabar, son cosas que ya están zanjadas en el procedimiento y ya fueron parte entonces del pronunciamiento judicial que ha obligado precisamente a reunirse nuevamente el Comité de Ministros. Entonces, a mí me suena más, puedo ser súper injusto en esto, pero a mí me suena más como una excusa que pretende revestir de un antecedente técnico una resolución o un acuerdo del Comité de Ministros que no podía ser de otra manera sin contradecir, digamos, esta consigna que ha habido en contra del proyecto. Eso le quería, eso le quería preguntar. Volvería a ser grave, digamos. Eso es lo que en el fondo a nosotros nos preocupa. Nos preocupa el mal uso que se está haciendo de las instituciones. Y en este caso de la institucionalidad ambiental, en donde por seguir una consigna se le trata de torcer la nariz, digamos, a la ley en este caso. Eso le quería preguntar, porque el Comité de Ministros es un órgano político, con jerarquías políticas. Sabemos hace bastante tiempo lo que opina el presidente Gabriel Boric sobre Dominga. Lo dijo cuando fue electo, no a Dominga. Lo han dicho todos los ministros de distintos sectores. Este ya es el tercer Comité de Ministros que rechaza a Dominga. Entonces, en cuanto a la disposición política, al menos de un sector de nuestro país, está claro que no van a permitir que el proyecto siga adelante. Así es. Pareciera que y que además a las autoridades no les importa si con eso contravienen fallos judiciales o derechamente el mérito de un largo procedimiento de evaluación y al final la ley y la institucionalidad ambiental. Y eso nos preocupa sobremanera porque ese es el fondo del asunto en este caso. Si esto depende de cuáles son las autoridades que están a cargo del gobierno, entonces estamos mal, porque esto no es un sistema de evaluación destinado a elegir a dedo y políticamente los proyectos que se hacen o no se hacen. Si quisiéramos tener un sistema así, podríamos tenerlo quizás y entonces conversemos al respecto, digamos, si esa es la intención de algunos. Pero hasta ahora nosotros hemos opinado y procedido de acuerdo a lo que se nos ha dicho, y es que se quiere tener un sistema de evaluación ambiental técnico, ¿no es cierto?, y que pueda permitir que aquellos proyectos que técnicamente cumplan con las condiciones para poder operar, lo hagan. Y en ese sentido se han fundamentado y se han presentado todos los perfeccionamientos que se pretenden hacer a la institucionalidad ambiental en los distintos proyectos de ley que están en discusión en el Congreso, y en ese entendido nosotros hemos participado en eso. Lo otro me parece que es una tergiversación absoluta, digamos, de cómo hay que proceder, y si estamos frente a esa postura, es bueno saberlo porque entonces vamos a tener que esperar al cambio de autoridades para que este asunto se enderece. Y es una de las alternativas posibles. Ahora, Jorge, yo prefiero pensar, porque así lo hemos escuchado del propio presidente de la República en reiteradas ocasiones, de que la mentalidad es otra, ¿no es cierto? Y que es construir un sistema adecuado y que sea un activo del país como ha sido hasta ahora, frente a otros países que teniendo condiciones naturales y recursos naturales como el nuestro,
no logra Sí, Jorge. plasmar eso en proyectos mineros concretos. Y nosotros sí lo hemos hecho gracias a que tenemos una institucionalidad suficientemente fuerte y que tenemos que incluso perfeccionar. Jorge, Dominga en su tramitación ya lleva más de 12 años, o cerca de 12 años. Ha habido gobiernos de distintos colores políticos y el proyecto sigue entrampado. No se sabe cómo va a terminar. Seguramente habrán muchos capítulos judiciales en distintas instancias. Y teniendo en cuenta, ok, la minería es un rubro de largo plazo, pero también la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se sigue insistiendo en un proyecto que, como vemos, genera opiniones de distinto tipo? La gente le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que tiene una opinión favorable, otra que no, argumentos técnicos de lado y lado. Entonces también le pregunto, ¿hasta cuándo se va a esperar para un no o un sí para un proyecto que, como insisto, lleva más de 12 años y solamente en oficinas? Toda la razón. Nosotros nos hacemos la misma pregunta y afortunadamente el titular del proyecto aún persevera en continuar, digamos, con su tarea de lograr la aprobación. Y la verdad es que el carácter de las objeciones, que está refrendado en gran medida por lo feble, digamos, de las argumentaciones del acuerdo de ayer, me parece que alientan incluso a seguir dando la pelea, porque este es un proyecto que es un proyecto bueno y es un proyecto que para la comunidad, para el entorno donde se emplaza, es muy importante en términos de empleo, de actividad económica, etcétera. Y no es que ese empleo y ese bienestar económico que pudiera traerse a esa zona sea a costa de daños irreparables, como se ha dicho. Todo el proceso de evaluación ha demostrado de que eso no es efectivo y, sin embargo, la consigna se mantiene, y se mantiene más bien por una razón casi ideológica, ¿no es cierto? Es como si las autoridades estuvieran empeñadas en demostrar de que efectivamente, si se le pone la lápida a un proyecto, no se haga. Como que esto fuera algo que es independiente incluso de la normativa. A lo mejor todos estaríamos de acuerdo en que la casa del expresidente Allende sea un museo que tiene un carácter histórico, ¿no es cierto? Y qué sé yo, pero no para llegar a eso se va a contravenir la Constitución y las leyes. Entonces, en este caso, no por evitar un proyecto vamos a ir en contra de todo lo que es la institucionalidad que hemos diseñado para que los proyectos efectivamente no se impidan, sino que más bien se hagan en condiciones adecuadas. Eso es lo que a nosotros nos preocupa mucho en este caso que está ocurriendo. Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica, y algo me dice que vamos a seguir hablando de este tema más adelante. Que esté muy bien. Algo nos dice, porque además el Cochilco, ¿no es cierto?, y el Ministerio de Minería han celebrado tanto que el proyecto Dominga está dentro de la cartera de 83.000 millones de dólares de proyectos mineros a realizar, y pesa como 3.000 millones dentro de esa cartera, ¿no es cierto?, y la siguen manteniendo, así que yo supongo que algún momento vamos a solucionar esa contradicción vital que incluso debe estar en el Ministerio, que ahora se plegó a esta decisión unánime de una manera tan incomprensible, creo yo. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, pues hasta luego. Seguimos hablando de minería porque esta semana Codelco emitió bonos por 1.500 millones de dólares para financiar sus proyectos estructurales. De esta forma, la deuda de la minera estatal casi llega a 24.000 millones de dólares. Veamos cómo ha sido la evolución de las obligaciones financieras de Codelco en el último tiempo. Estos números son al cierre de cada año. Por ejemplo, en 2009, al 31 de diciembre, Codelco debía 4.668 millones de dólares en deuda financiera. 5 años después, la misma subió a 13.753 millones. 5 años después, en 2019, al cierre de esa temporada,
Codelco ya debía casi 17.700 millones y al cierre de 2023 la deuda subió a 20.597 millones de dólares. Ese es el cierre de los años completos. Todavía no está el cierre de 2024. Pero vamos a ver la última información disponible de Codelco en la siguiente gráfica. Esto es al 30 de septiembre. Codelco suma obligaciones por 22.233 millones. Si a ese número le sumamos esta última emisión de bonos, que es 1.500 millones, entonces llegamos a que la deuda actual de Codelco, tal como está en la última línea, asciende a 23.733 millones de dólares. Puede ser un poquito menos, pero está cerca de 24.000 millones. Es decir, desde 2009 a ahora, la deuda de Codelco prácticamente se quintuplicó. Mientras que la producción de cobre de 2009 a 2023 bajó en 20%. Hubo años en que subió a 1.800 millones de toneladas, pero el año pasado, por ejemplo, fueron 1.400 millones de toneladas, mientras que en 2009 eran más o menos 1.700 millones de toneladas. La verdad es que es muy complicado el momento financiero de Codelco y la producción no solamente se ha estancado, sino que, como vemos, hay temporadas en que ha caído. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos de pensiones, específicamente de qué se trata la licitación de afiliados, que es una de las propuestas que hay en la reforma previsional. Ya volvemos. Con la reforma previsional de 2008 se comenzó la licitación de nuevos afiliados. Es decir, la AFP, que ofrecía la comisión más baja, se quedaba con todos los nuevos afiliados por 2 años. Bueno, tuvo bastante éxito esa medida y algo se quiere replicar, pero ya no con los nuevos afiliados, sino que parte de los actuales afiliados de todo el sistema se liciten cada 2 años, también para que vayan a la AFP que ofrezca la menor comisión. Esto obviamente de manera voluntaria por parte de las personas. Francisca Bahamondes explica más en detalle la que debiera ser una de las indicaciones a la reforma que conoceremos el próximo lunes. Todo indica que la reforma está en su recta final. Los siguientes pasos ya están definidos y la próxima semana será crucial para uno de los proyectos clave de la administración Boric. Nosotros estamos pisando el país que construyeron ustedes. Y la primera muestra de respeto es que tengan mejores pensiones, ¿o no? En estos días estamos en la milla final para llegar a un acuerdo que nos permita concretar algo que llevamos 10 años discutiendo, que es una reforma del sistema de pensiones que no tenga una lógica de negocio para las AFPs. En un tono más moderado que hace unos días atrás, el mandatario volvió a insistir en la importancia de los acuerdos, conversaciones que no han sido fáciles debido a un sinfín de diferencias en el debate. Una de ellas tiene que ver con la licitación de afiliados. En simple, la AFP o empresa de inversión que ofrezca la menor comisión se lleva una parte de los cotizantes siempre que las personas lo acepten de forma voluntaria. Algo parecido se hace con los nuevos afiliados, con licitaciones que comenzaron en 2008. Lo que queremos incluir ahora son los antiguos afiliados. La idea es que con este sistema vamos a poder realizar 2 cosas que son muy importantes. Primero, mejorar la competencia porque entran nuevos actores, ¿no es cierto?, al sistema de AFP, pero al mismo tiempo una disminución en la comisión. La industria de la AFP, ahí hay que meter mano y para esos efectos creo que la licitación de afiliados, que es algo que a la AFP no les gusta, ¿por qué? ¿Van a cobrar menos comisión a los afiliados? Tiene que ser parte del acuerdo. De acuerdo al proyecto, se busca que cada año se licite 10% de los afiliados al inversionista previsional que oferte la menor comisión entre los participantes de la licitación. Quien se la adjudique tendrá que extender la comisión por administración a todos sus afiliados y conservarla así por 10 años. Luego de 10 años, ese grupo volvería a ser licitado. La idea es que en una década todos los cotizantes hayan pasado por ese proceso. Lo que planteó la mesa técnica es que esto es una posibilidad de avanzar, pero de alguna manera para que esto no vaya contra la voluntad de las personas tienen que aceptar que van a entrar en este proceso de licitación y que están dispuestas a que las cambien de administradora. Esto podría generar
mayores incentivos en las administradoras a tener comisiones un poco más bajas. Diversos actores han presentado reparos a esa propuesta. De hecho, el Ejecutivo y los senadores de la Comisión de Trabajo encargaron a la mesa técnica profundizar en este aspecto y la instancia presentó algunos puntos para mejorar la idea. Sin embargo, incluso en la misma mesa técnica hay ciertos temores sobre las consecuencias de su implementación. Uno tiene que tener cuidado con que el beneficio esperado no vaya a generar después otros costos. Y el principal problema que se piensa es que esto puede alterar las decisiones de inversión de los gestores de fondos. Pero lo que sí hay consenso es que tenemos que buscar formas que los precios que cobran las administradoras por hacer este servicio efectivamente sean precios competitivos. Generar grados de competencia mucho mayor para que bajen las comisiones, eso es lo más relevante, y mejoren las rentabilidades de las administradoras. Esto no es ceder o no ceder, esto es decir, necesitamos cambiar estructuralmente y mejorar el sistema de pensiones. ¿Cómo lo hacemos para que eso sea posible? Parte de los cambios que propuso la mesa técnica es modificar la frecuencia de licitación, que sea cada 2 años y que se licite hasta 12,5% del total de afiliados. Todos puntos que deberán ser revisados junto con las indicaciones que debería presentar el Ejecutivo el próximo lunes en la Comisión de Trabajo del Senado. De esta forma terminamos la agenda económica PM de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.